años empiezan con síntomas de menopausia y hay personas que pueden tener 40, 45, 50, 55 y es cuando comienza. Y todo esto tiene que ver con, pues, muchos factores, como por ejemplo, a qué edad empezó la menstruación, cómo fue mi mamá, mis abuelas, cómo vivieron ellas la menopausia. Pero sobre todo, lo que sí depende de nosotros, pues son otros factores externos que nosotros podemos variar o cambiar para que las cosas no sean tan graves. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios y tienen que ver con que las personas que tomaron anticonceptivos, pastillas anticonceptivas, van a sufrir una menopausia alterada, mucho más complicada. Cuando la primera menstruación fue a muy temprana edad, pues entonces la menopausia va a ser a menor edad, o sea, más jóvenes. Y el haber tenido embarazos o no, o sea, todos esos son factores que pueden interactuar en la forma en la que nosotros vivamos la menopausia. Y en cuanto a nuestros hábitos, fíjense que hay especialistas que nos pueden dar información respecto a cómo vivirla, porque les digo que mitos hay muchos. No es siempre igual, no es siempre a la misma edad, ni son siempre los mismos síntomas. Cada quien es un cuerpo independiente, un cuerpo diferente y sus síntomas van a ser muy particulares. Por supuesto que sí hay poblaciones, digamos, no son los mismos síntomas que vive la población japonesa, por ejemplo, que digamos que es la que menos síntomas de menopausia ha reflejado hasta ahora, que las personas que estamos en Estados Unidos o en México. Los síntomas son más parecidos. ¿Y qué creen que tenga que ver en eso? Ojalá me puedan comentar en los chats. Lo que tiene muchísimo que ver es el nivel de resistencia a la insulina que tengan las personas. ¿Qué quiere decir eso? Y si no conocen mucho de ese tema, bueno, a mí me encanta hablar de nutrición, me encanta hablar de salud, me encanta hablar de emociones. Si no conoces mi canal y nunca te has suscrito, te pido que lo hagas para que pueda llegar esta información a más personas. Pero como una psicóloga que me he enfocado muchísimo en la interacción de la nutrición y de los hábitos para cómo nuestras emociones y cómo nuestra salud en general se manifiesta y se presenta, bueno, pues hoy quiero brindarte alternativas sobre estos temas. Entonces, esto de la resistencia a la insulina es algo que he tocado infinidad de veces porque sí lo podemos controlar, porque sí podemos hacer algo para minimizar esos síntomas de resistencia a la insulina. Por ejemplo, las personas que ya la tienen muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que sufren de esto, de resistencia a la insulina. Y lo que sucede es que se sienten todo el tiempo cansados, que les cuesta trabajo, sobre todo después de comer, se les baja completamente la pila, tienen antojos por cosas muy dulces, eh, puede incluso tener resequedad en la piel, no se pueden concentrar de la misma manera. Y bueno, una serie de síntomas de los que he hablado muchísimo. Y la resistencia a la insulina es peligrosa porque las personas es como la antesala, el paso previo a la diabetes. Entonces sí es importante hacer algún cambio para que no lleguemos a presentar otras complicaciones mayores como en el caso de la diabetes. Y la mayoría de las personas que la tienen no se enteran, simplemente creen que es un cansancio porque han estado muy ocupados o por las labores cotidianas o porque trabajan 18 horas al día. Digamos, las que somos mamás y tenemos alguna ocupación, no es que el trabajo se acabe nunca porque estás en las labores cotidianas de la casa, pero además a lo mejor tienes alguna otra ocupación por ahí. Y las personas que salen, que manejan, que están todo el tiempo en el coche o están en una oficina por más de 8 horas, claro que es normal sentir un cansancio, pero este cansancio es diferente. Te despiertas cansado, no tienes energía, no estás funcionando de la misma manera que tú quisieras. Tu cuerpo no te está dando esa energía, ese push, ese empuje que necesitas para funcionar y este puede ser uno de los factores que habla de resistencia a la insulina. Pero sí se puede corregir. ¿Cómo? En la medida que tú puedas ir combinando los alimentos de mejor manera. Y esto es muy importante porque otro de los mitos en menopausia, pues es que hay que hacer mucho ejercicio y comer poco.
Y esto es, digamos que meterle el pie a una mujer que está en la menopausia. Es lo que peor le puede funcionar. ¿Por qué? Porque necesitamos esa energía, porque necesitamos los alimentos correctos, necesitamos la combinación de esos alimentos, es decir, comerlos en un orden adecuado para que las cosas funcionen. Entonces no se trata de dejar de comer, se trata de elegir. Y hoy les voy a dar una lista por ahí, así que espérense, de los mejores alimentos que podemos comer en menopausia. Entonces, sí es elegirlos. Segundo, combinarlos. ¿Con qué empiezo? ¿Con qué termino? Y tercero, el ejercicio no puede ser el mismo que cuando yo tenía 20 años. El ejercicio tiene que ser muy específico para mi edad, para mi salud, para mi estado. Y en esta etapa en particular, porque luego escuchamos cosas y creemos que es en inglés dicen one size fits all y no es cierto. No es que todo nos quede a todos ni que todo funcione para todos. La verdad es que no. Porque si yo hago ayuno intermitente y como una vez al día, en la menopausia es el peor momento para hacerlo. Es cuando menos me va a funcionar. Porque yo necesito energía que se mantenga. Ahora, que sí sería recomendable, claro, yo no estoy dando recomendaciones médicas ni mucho menos, estoy hablando de las investigaciones, de lo que dicen los expertos, de lo que me ha funcionado con mis pacientes y lo que yo misma practico. Un ayuno que sea alrededor de 14 horas. Quien no sepa de eso, hay que buscar por ahí ayuno intermitente, pero básicamente de lo que se trata es que tu última comida en la noche sea, no sé, a las 8 de la noche y no comas nada hasta las 10 de la mañana por lo menos. Eso sí funciona. Pero si yo hice ese ayuno y mi primer alimento comenzó con un café y una dona con chocolate, voy a romper el ayuno de la peor manera posible. Y entonces estoy provocando y promoviendo una resistencia a la insulina y ese día me voy a sentir fatal. ¿Y qué va a pasar? Que mi cuerpo me va a pedir más y más y más azúcar y es lo que realmente menos necesito. Entonces, eso cero recomendable. ¿Con qué podemos romper el ayuno? Hay también muchas preguntas respecto a los jugos verdes. Son buenos. Yo les diría que en un radio de 80% verdura, 20% fruta. Y ese realmente tomarme un jugo verde no me hace daño, no va a romper el ayuno. O sea, lo puedo tomar y luego hacer un almuerzo. Maravilloso. ¿Qué alimentos son los mejores para romper un ayuno? Y esto va para hombres y mujeres, no solo hoy el tema que estamos hablando un poquito de menopausia, pero para todos, si quiero romper el ayuno con algo muy inteligente, con el yogur griego. Es maravilloso, tiene muchísima proteína. Sí hay que fijarnos en las etiquetas y volvernos investigadores y ver por ahí cuánto tiene de proteínas, si es que contiene azúcar, que no tenga, luego le ponen jaleas y muy, muy bueno el yogur griego, pero trae un montón de azúcar. Ese no va a ser la opción. Uno que sea lo más natural posible, si yo le quiero poner manzana está bien, si lo quiero acompañar de unos berries, que ahorita vamos a ver que son unos de los alimentos, superalimentos que se le llaman, y que en menopausia van a ser específicamente recomendables. Entonces esos siempre hay que tenerlos en casa, ¿no? Y que nos van a ayudar incluso a desinflamar, que ese es otro de los factores. En la menopausia, el nivel de inflamación que yo traiga previamente o que vengo manejando en los años anteriores a que empiece la menopausia va a ser determinante para cómo viva esta etapa. Así que es muy importante bajarle a la inflamación y hoy vamos a ver al final cómo hacerlo, pero ese es otro de los factores. Tercero, necesitamos tener un buen microbioma. El microbioma son esas bacterias buenas que están en mi aparato digestivo y que se compone de esos bichitos, de esas bacterias que me van a proteger de enfermedades, pero también me van a balancear. Fíjense que en recientes investigaciones se ha descubierto que las personas, me están diciendo por ahí que en TikTok no tengo audio, a ver, vamos a ver si lo podemos, ahí ya me escuchan en TikTok, ojalá me lo puedan decir. Eh, en las bacterias buenas, gracias por avisarme. Las bacterias que necesitamos todos los días son un protector para mi aparato digestivo. Y esas van a protegerme también para la inflamación y para los que apenas están conectando. Les estoy mencionando algunos de los mitos y realidades que hay respecto a la menopausia.
no es siempre a la misma edad, no a todos se manifiesta igual, no los síntomas son los mismos, no tenemos que sufrirla todos de la misma manera, ni es en el mismo momento y en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué influye? La resistencia a la insulina, que es lo que yo mencionaba que se puede estar manifestando. Y la resistencia a la insulina tiene mucho que ver con la forma en la que procesamos la glucosa, que hay síntomas y que quien quiera saber más de ese tema por ahí lo tengo en diferentes redes sociales, ¿no? Para que puedan investigar más sobre esto. Y la inflamación. Y les decía yo que la inflamación se puede manifestar previamente a la menopausia de muchas maneras y pues en la medida que nosotros logremos controlarla, vamos a tener una menopausia mucho más llevadera. Entonces, en cuanto a las bacterias buenas, se ha dicho que si no tenemos un buen microbioma, es factor de que no vamos a absorber igual las vitaminas que necesitamos, ni vamos a podernos proteger en los diferentes aspectos del metabolismo, porque eso tiene todo que ver. O sea, la menopausia no es nada más el hormonal. La menopausia tiene que ver con la energía, tiene que ver con los huesos, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con el cuerpo en general, en el ánimo también. Entonces sí nos podemos ayudar en cómo funcione esta menopausia y en cómo reaccione nuestro cuerpo respecto a la manera en la que la vivimos. Entonces ya dijimos, resistencia a la insulina, el ayuno intermitente, ya les dije por ahí algunas recomendaciones respecto al ayuno, que son de 12 a 14 horas, 14 el ideal, pero no hacer una sola comida en el día, eso no es recomendable en menopausia, porque fíjate, si tú estás en un momento de mucho estrés, en un momento en el que estás listo para pelear o para la defensa porque tienes alguna situación en tu vida que te está afectando y le das a tu cuerpo un ayuno de 24 horas, entonces tu cuerpo, para defenderse de ese cortisol y de ese estrés, va a buscar nutrientes y como no llegaron, se consume a sí mismo. Entonces, eso es súper nocivo, no sería nada recomendado. Segundo, también les decía del ejercicio. En la menopausia, lo menos recomendable es, si no estás acostumbrado a hacer ejercicio siempre y tú quieres empezar a hacerlo, que hagas algo súper extenuante, o sea, que no haces nada y de repente quieres hacer una clase de cardiovascular de 1 hora y acabas, bueno, agotadísima, no estás revisando tus macros, o sea, la cantidad de nutrientes que comes, cuántas proteínas, cuántos carbohidratos y todo. Entonces el ejercicio te va a hacer un daño tremendo y no es que el ejercicio sea malo, es que hay ejercicios particulares, específicos para diferentes etapas de nuestra vida y especialmente la menopausia, algo muy extenuante no va a ser lo importante. Como sí hay características que normalmente se pierde masa muscular, entonces tú vas a necesitar un ejercicio donde cargues un poquito de peso, no tiene que ser algo exagerado, ni tampoco que te vayas a un gimnasio y empieces a hacer pesas si nunca las has hecho y no tienes esa condición física y las empiezas a hacer como si tuvieras 20 años, peligrosísimo, te puedes lastimar. Y entonces ya tienes un esguince o un desgarre y el cortisol te va a subir. En cambio, si tienes ejercicios de intervalo como natación, como caminata intermitente, en la que 5 minutos son muy rápidos y 10 minutos rápido, pero no tanto, y 5 y 10 y 5 y 10, te funciona la natación que no lastima las articulaciones, ¿no? El baile, o simplemente si no tienes mancuernillas para cargar peso, pues con estas botellas de agua lo puedes estar haciendo. Y hay ejercicios en internet. La verdad es que ahora que nosotros tenemos la facilidad de buscar por ahí en redes sociales, pues hay muchos especialistas en fitness que proponen ejercicios donde la carga es tu propio peso. Entonces, son ejercicios pausados donde tú tienes que ir midiendo tu propia fuerza y tu propio tono muscular y eso ayuda mucho. Sí es cierto, ese sí no es un mito, que se pierde densidad ósea en la menopausia. Y esto es porque también baja la testosterona que nos ayuda tanto a hombres como a mujeres en aspectos como la masa ósea.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, comer, por eso les decía del yogur griego, que es una buena manera de romper el ayuno. Y si le agregamos manzanas o berries, maravillosamente, o sea, va a funcionar todavía mejor. ¿Qué otros alimentos son recomendables? Pues las verduras de hoja verde, y ahí tenemos las espinacas, las acelgas, la col rizada o kale, y que las podemos comer en ensaladas, en el mismo jugo verde, guisadas, ¿no? Por ejemplo, la espinaca es de los pocos alimentos que cuando lo calientas, obviamente para hacer por ejemplo, espinacas a la crema y con yogur sabe riquísima, yogur griegos, obviamente sin azúcar, se necesita gran cantidad de espinaca, la cual te vas a comer, o sea, te vas a comer una gran cantidad de espinaca que es súper nutritiva y es una buena manera de romper el ayuno. Entonces, cruda en el jugo verde o en este guisadito de espinaca a la crema. Ahora, si combinas huevo con espinaca, ya tenemos la proteína, que es el huevo y que también es una muy buena manera de romper el ayuno con la espinaca y bueno, ya tienes las dos cosas. Que ahí le estamos dando ácido fólico y nutrientes muy importantes a nuestro organismo que sí se requieren también en esta etapa. ¿Qué otro de los alimentos les podría decir? Pues tenemos el salmón o los ácidos grasos omega 3, que son altos en proteína, altos en grasas buenas, y que es otro alimento, superalimento, que además sirve para bajar la inflamación. Ahora, si no te gusta, a mí me encanta, pero si no te gusta, hay que buscar una alternativa y tomar un suplemento que contenga salmón para que te aporte esas grasas que son tan importantes en todas las etapas, pero en esta en particular también, porque es una medida que nos va a ayudar a bajar la inflamación. Entonces, pues hay que comer salmón lo más posible que tengas a tu alcance a la semana y si no, tomarte todos los días una cápsula de omega 3. Y por ahí en mi Instagram les compartí pues la cajita de nutrientes que yo uso y que suelo tomar todos los días. Entonces, para que aquellas personas que todavía me dicen, es que me da miedo tomar suplementos, es que qué tal que me hacen daño, es que no los necesito. Bueno, llevo 20 años consumiéndolo, gracias a Dios ha sido algo maravilloso para mí, para mi familia y para las personas que me siguen y que los han probado y que pueden dar testimonio de sus beneficios, sino cualquiera, no cualquier suplemento. Hay que elegir unos que tengan base científica, que estén avalados, que estén reconocidos, que tengan un respaldo por ahí y que se pueda notar el cambio. ¿Y cómo puedo yo notar el cambio, por ejemplo, tomando ácidos grasos omega 3, el salmón que yo recomiendo? Si tú te haces un examen de sangre hoy y lo empiezas a tomar, te aseguro y te garantizo que en un mes vas a bajar tus niveles de triglicéridos y de colesterol. Esos son los efectos de los ácidos grasos omega 3, entre muchos otros. ¿No? Ayudan a la digestión, ayudan a las articulaciones, ayudan a la movilidad, ayudan al cerebro, a la memoria, a que la piel esté más hidratada y funcione mucho mejor. Así que sí hay muchos aspectos relacionados con los ácidos grasos omega 3 en todas las etapas, pero en esta que elegimos hoy, porque por ahí Elisa Armenta me decía, oye, ¿me puedes decir cuándo empieza la menopausia y qué me puedo sentir? Pues acuérdense que no hay una fecha escrita con sangre en ti que te diga va a empezar, pero sí hay síntomas que hay que estar observando y acuérdense, mis, mis ancestras, mi mamá, mis abuelas, cómo la vivieron y yo lo puedo saber también por mis propios hábitos, si tomé o no anticonceptivos, probablemente los síntomas se puedan agravar y bueno, hay factores como obviamente los emocionales. Esto tiene muchísimo que ver para la forma en la que se viva la menopausia. Y es que hay mucha información contradictoria. Nosotros a veces nos guiamos por redes sociales y hay de todo, pero hay que elegir bien lo que nosotros buscamos. Porque si alguien dice, no, es que hace ayuno 24 horas, ¿no? Y solo hace una comida al día y que sea ligera, y yo creo que eso es lo que me va a funcionar, probablemente pueda estar poniendo en riesgo mi salud. Entonces, aguas con eso y elige bien a quién vas a seguir. Y ahora, bueno, les quiero hablar de las nueces. Las nueces es algo que le podemos poner
a las ensaladas, a mí me encanta. Cualquier tipo de nuez, las semillas, las de girasol, son súper nutritivas, tienen vitamina E, tienen zinc, le dan un sabor crujiente para que no sientas que solo estás comiendo la lechuga, te vas a ver mucho mejor así. Y gracias por los corazones que están poniendo por aquí en TikTok. Pero lo que hacen las nueces es que tienen grasas sanas y muchísima fibra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ayudar a controlar el apetito. Las puedes usar como un refrigerio entre comidas y te va a servir muy bien. Además, estás nutriendo tu cerebro y eso te ayuda a funcionar mejor, a pensar mejor, a tener mejor ánimo, ¿no? Y los aguacates, que si le pones aguacate, no tiene que ser uno grandote completo para ti, pero sí puede ser un cuarto de aguacate o medio si es pequeño. Y es una fuente maravillosa, súper nutritiva de vitaminas, de minerales, de nutrientes, y le va a dar un sabor que cuando tú comes aguacate, creo que en otros países le dicen palta, pero bueno, el aguacate lo que tiene es que te va a dar esa sensación de plenitud, o sea, que te sientas lleno, satisfecho por más tiempo y sabe delicioso, no me dejaron mentir, ¿no? Entonces, comerlo en tus diferentes comidas es súper, súper recomendable. Y en el caso del yogur griego, que les dije hace ratito que es una opción para romper el ayuno, recuerden que tiene vitamina D, que tiene calcio, que tiene mucha proteína, mucho más que un yogur normal, y que ha demostrado que a las personas que tienen padecimientos digestivos les baja la inflamación. Así que es una muy buena manera de empezar el día con un yogur griego. Les cuento yo, por ejemplo, el fin de semana que tenía una junta muy temprano y quería hacer un desayuno, pero no tenía tiempo. En la licuadora puse 2 cucharadas de yogur griego, un puñito de espinacas, las berries o frutos rojos, que los puedes tener congelados para que no en ese momento te los pones a lavar, desinfectar, no tienes tiempo. Este, el yogur griego, los berries, espinacas congeladas o frescas, como tú quieras, y le puse proteína en polvo. Y también ahí hay mucha controversia. Hay que elegir bien la proteína, una que te sea fácil de digerir. No todas son iguales. Si quieres información, escríbeme en mensaje privado, pero pues yo les hablo de lo que me funciona, de lo que he visto a través de todos los años y lo que te puede servir en las diferentes etapas. Y en esta particular de la menopausia es muy importante contar con una buena proteína. ¿Por qué? Porque en las diferentes investigaciones e incluso así en particular con mis pacientes, cuando vemos la dieta particular que llevan, generalmente hay muchas deficiencias. O sea, sobran los carbohidratos, que yo no digo que los dejen de comer, pero faltan mucho las proteínas. Entonces, no es lo mismo, ¿se acuerdan que les dije al principio? El orden de los alimentos. Entonces, no es lo mismo comer primero la proteína que empezar con un carbohidrato. Cuando tú comes y empiezas con un carbohidrato, como dice Jessie Inchauste, que es una francesa que escribió un libro que se llama La Revolución de la Glucosa, y está buenísimo porque ella nos plantea una investigación que hizo en donde pues ya sabíamos algunas cosas, pero ella lo comprobó y lo documentó. ¿Qué pasa cuando estamos comiendo los carbohidratos, como ese desayuno de dona y café? Pésimo, porque ya estás empezando en la comida o el desayuno con el pie izquierdo, como se dice coloquialmente. Te va a dar hambre todo el día, te vas a sentir cansado y resistencia a la insulina, ¿no? Y entonces eso no es falta de voluntad, es una toma equivocada de decisiones que va a afectar tu desempeño a lo largo del día. En cambio, si tú empiezas con las verduras de hoja verde y luego la proteína, y sí te puedes comer un carbohidrato al final, pero en ese orden, tu organismo te lo va a agradecer, lo vas a digerir 1000 veces mejor, va a funcionar muchísimo más y tu ánimo también se va a mantener de mejor manera. Entonces muchas veces está en la manera en la que comemos y cómo elegimos. Cuando vamos incluso a un restaurante, pues la fruta al final, aunque sea un almuerzo, que en México se acostumbra mucho, ¿no? De repente pides un almuerzo en paquete y te traen tu plato fuerte, pero la fruta al principio.
úsala como postre y cómetela al final y vas a notar un cambio en tus niveles de glucosa, en tus niveles de energía y en cómo te vas sintiendo. Ahora, cuando los síntomas de la menopausia ya están presentes, ya estás lidiando con ellos, ya te están afectando todos los días, y si no es que a todas les vaya a dar bochornos, pero a lo mejor a ti en particular sí, yo te diría, revisa cómo están tus niveles de glucosa. A lo mejor ya tienes resistencia a la insulina, a lo mejor tus niveles son altos y esto te está afectando en la manera en la que tu cuerpo está procesando eso. Eso hay que revisarlo. Segundo, los niveles de inflamación. Hay un examen de sangre que es la proteína C reactiva. Si la tienes muy alta, también habla de cómo están tus niveles de inflamación. Y entonces acuérdate que los ácidos grasos omega 3 y todo lo que hemos dicho ahorita te ayuda a bajar la inflamación. Pero es conocerte, ir viendo a ti qué te funciona. Y si haces ejercicio, pero un ejercicio extenuante y así brutal como de atleta, si nunca lo has hecho, sí tiene funciones terapéuticas. Entonces elige y cuéntame a ti qué te sirve, tú qué haces de ejercicio que te funcione, porque pues eso implica conocer tu cuerpo y saber qué es lo que a ti en particular te funciona, ¿no? Y bueno, en cuanto a los suplementos, hay muchos antioxidantes que también han demostrado ser muy, muy buenos para la energía, para sentirnos mejor, para el ánimo, entre ellos, reconociendo que los niveles de proteína que se consumen son muy bajos, pues por eso la proteína en polvo funciona tan bien, ¿no? Hay que tomarla, hay que seguirla consumiendo. Y luego tenemos pues la variedad. No es lo mismo todos los días comer lechuga con pollo, que además acabas hasta acá, que variarle y aprender a hacer ensaladas diferentes, aprender a hacer comidas pues muy variadas. Eso también te lo va a agradecer tu cuerpo, pero necesitas conocerte, necesitas saber a ti qué te funciona. Y también muchas otras veces pedir ayuda, porque cuando nosotros no nos cuidamos o cuando no nos conocemos, a lo mejor buscamos algo que a alguien le funcionó, pero no estoy siendo congruente con lo mío, con lo que a mí me funciona. Entonces yo te invito a escucharte, que fue un poco lo que les mencioné la semana pasada, conocerme, conocer mis emociones, mis sentimientos, dónde estoy por ahí, qué es lo que me está haciendo falta en la vida, qué es lo que no me está funcionando. Bueno, eso es importante, ¿no? Para que yo pueda eh, tomar decisiones que sean acordes a mí. Y muchas veces buscar ayuda de un especialista. Hay una doctora en Estados Unidos, en Texas, de hecho, se llama Mary Claire Haver, y ella ha escrito 2 libros, uno buenísimo que está en inglés, no sé si lo han traducido, pero se llama The New Menopause, creo que sí está en español, o sea, la nueva menopausia, y ella justo en ese libro explica muy a detalle todo esto de el ayuno intermitente en menopausia, el ejercicio en menopausia, la dieta en menopausia, explicando que es algo muy particular y que no tiene que ser algo tormentoso, que no tiene que ser algo que todos hagamos igual porque no funcionamos igual, ni para la de 20 que para la de 50. Así que les invito, si les gusta leer, búsquenla, es muy, muy, muy buena. Y la información que yo les traigo, pues es recopilar de diferentes autores, de diferentes especialistas, información que les puede resultar útil. Déjenme sus comentarios, gracias a todos los que están por aquí, a Raquel, a Yosof, a Perfect Lover, Eden, Formador, Michael Rico, y a todos los que están por aquí en Just World.